Bueno, buenas noches. La idea de hoy es poder revisar lo de la guía 5 de ejercicios de asociaciones solidaristas. Les voy a compartir la pantalla. Cualquier cosa me avisan si se ve. ¿Logran ver la pantalla? Alguno que me diga si logra ver la pantalla, porque cuando ve, por decirlo así, comparto pantalla, no puedo ver si alguien me escribe en el chat o algo así. Para continuar. Rubí o Wendy, que están conectadas, alguna que me diga si están viendo lo que estoy compartiendo. Estelia, Rubí o Wendy, alguien que me diga si están viendo lo que estoy compartiendo. Chicos, ¿logran ver la pantalla? ¿Alguno que me diga si me está escuchando? Ahora sí. Sí, ahora sí. Comencé a tocar todos los botones porque yo digo, qué extraño. Yo, ¿será que me están haciendo una broma? Ay, no. Sí, no les estaba escuchando. Bueno, la idea de hoy es revisar los dos últimos ejercicios que les había asignado de asociaciones solidaristas. El primer ejercicio dice que la planilla de la empresa son 9 millones, dice que en el mes de julio, y que el 90% son socios, por consiguiente el 10% restante no son socios. Entonces hay que sacar los porcentajes de la planilla de cuántos son asociados y cuántos son no asociados. Entonces, los asociados se calculan de esta forma, los 9 millones por el 90%, y dice que eso da, véanlo aquí en la pantalla arriba, 9 millones por el 90% da 8 millones 100 mil. Lo mismo vamos a hacer, pero con el otro porcentaje que son no asociados, que sería un 10%, serían los mismos 9 millones, que es ese, pero por el 10%. Ya tenemos los dos montos, tanto de la planilla de los asociados como los no asociados. Entonces vamos a calcular los montos, por decirlo así. Dice que el aporte patronal que hace el patrono, valga la redundancia, va a ser el monto de los asociados por 5,33%. Entonces, el monto de los asociados, que es 8 millones 100 mil, por 5,33%, y da 431.730. Lo mismo vamos a hacer con el aporte patronal no asociado. El porcentaje es el mismo, lo que varía es el monto de la planilla, que es diferente. Los no asociados son 900 mil, correspondiente a planilla de 900 mil, por 5,33% da 47.970. Dice que
los asociados le aplican un 5% de rebajo como ahorro. Entonces, en este caso, vamos a tomar los 8.100.000 y lo multiplicamos por el 5%. Este procedimiento, el resultado final, da 405.000. Dice que los socios tienen ahorros adicionales por 120.500. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la retención por cobrar? Va a ser toda la suma del el monto de la retención por cobrar sería esa suma de todas estas 4 cuentas. Y dice que da 1.005.200. ¿Estamos claros ahí? Perfecto. Vamos a continuar con el punto B. El punto B es ya cuando esa platita entra a las cuentas bancarias de la asociación. Entonces sería bancos contra retenciones por cobrar, aumenta la cuenta del banco y disminuye la retención por cobrar la misma cantidad que está aquí. En el tercer paso dice que ahí dice que se cancelan los cheques para ayudas en gastos médicos y asociados. Dice que los gastos médicos se paga 50.000 colones y gastos por ayuda 20.000. La suma de esas dos cuentas es bancos al haber 70.000. Así que quedaría el segundo punto. Me brinqué lo de los excedentes, disculpe. Los excedentes, el ejercicio dice que son 3 millones, entonces 3 millones es excedentes, aquí está la cuenta, el ejercicio dice que es 3 millones, se aplican las dos reservas, dice que una es del 3% y la otra es del 2%, entonces a 3 millones le aplico el 3%, me da 90.000 y le aplico el 2%, me da 60.000. Entonces, ¿cómo se calculan los otros porcentajes? Entonces, el paso siguiente es el excedente, le voy a restar las dos reservas y lo que queda es lo que dispone la asociación para capitalizar o para distribuir. Solo que hay que tener mucho cuidado. El ejercicio dice que se va a repartir un 50%. Entonces, por ejemplo, la primera, el excedente capitalizado, que es este. Entonces, el monto que me quedó, que es este, el monto que me quedó después de restarle las reservas, usted resta 3 millones menos 90.000 menos 60, da 2.850.000. A ese monto le vamos a aplicar el 50% y me da el excedente capitalizado. ¿Qué significa? Lo que va a capitalizar la asociación solidarista, que da 1.425.000. Es esto por el 50%. Resulta y sucede que la asociación, al igual que las cooperativas, también pagan impuestos. Entonces dice que un 50% se reparte, por consiguiente el otro 50% se capitalizaba. Este era el primero. Si dice que un 50% se reparte, ¿cuánto quedó para repartir? Esto quedó. Entonces a eso le vamos a aplicar un 50% y me da 1.425.000. Pero tomen en cuenta que al excedente la ley dice que primero hay que aplicarle el impuesto de la renta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A este 1.425.000 lo vamos a multiplicar por el 5% y me va a dar el impuesto de la renta por pagar, que es 71.250. ¿Cuánto me va a quedar para distribuir entre los asociados? Va a ser lo que me había dado el 50% menos el impuesto de la renta que tenemos que retener porque hay que pagarlo a Hacienda.
Por consiguiente, el excedente por distribuir es 1.353.750. No sé si hay alguna duda en este punto. Perfecto. ¿Y los otros compañeros que están conectados? ¿Quiénes más están conectados? Vamos a ver si puedo ver. Delvin, Estelia, Rubí. Ok. Estelia y Delvin, María Fernanda. Vea, tomen en cuenta que el excedente por distribuir, el monto que siempre vamos a colocar aquí, a ese monto, el monto que le diga el ejercicio, al aplicar el porcentaje, a ese monto siempre hay que restarle el impuesto de la renta, siempre, al excedente por distribuir. A ese monto que dé, después de aplicarle, ya sea el 40, el 60 o lo que diga el ejercicio, el monto que vamos a colocar en el asiento va a ser lo que dio aplicándole el porcentaje menos el impuesto de la renta que hay que pagar. Así quedaría la declaración de los excedentes de la asociación. Bueno, ya habíamos hecho ese punto que estaba ahí, es que fue que me lo brinqué. Después hay que hacer la liquidación de cuando se paga ya los excedentes a los asociados. Está aquí abajo. Excedentes por distribuir. Ese dato lo tomamos de este asiento de aquí. 1.353.750. Entonces, como lo vamos a pagar, se coloca del lado del debe. El impuesto de la renta por pagar igual ya se va a pagar Hacienda, entonces se coloca del lado del debe, se debita porque en este caso disminuyen los pasivos 71.250 y la suma sería bancos 1.425.000 que está un poco afónica. Esto sería cuando se paga los excedentes. El siguiente punto habla sobre un cierre. Usted aquí pagó unas ayudas a unos asociados, unas eran por gastos médicos y la otra hay una ayuda X. Entonces, ese asiento hay que cerrarlo. ¿Cómo se cierra? Nos vamos aquí. Dime. Es que aquí yo como que lo hice de forma desordenada. Bueno, el asiento primero era el asiento de la retención. El asiento segundo es el asiento del ya cuando entra la plata a la asociación. Y este es el asiento, el que seguía era el asiento de los excedentes. Este es el de excedentes, este que está aquí, este. No sé si tiene alguna duda ahí, Fernanda. Ok, perfecto. Bueno, ya habíamos hecho el asiento para pagar las ayudas, pero hay que cerrarlo. Estas ayudas que están aquí salen de una reserva que se llama así, reserva de mutualidad y socorro. Entonces, ¿cuánto se está pagando en ayudas? Se está pagando 70.000. Entonces, reserva de mutualidad y socorro, 70.000. Y gastos médicos. Los gastos normalmente cuando se cierran del lado contrario, se cierran del lado del haber. Entonces, anotan 50.000. Gastos por ayuda, 20.000. La suma de ambas cuentas va a ser la cuenta que cierra, por decirlo así, sería reserva de mutualidad y socorro. Entonces, el asiento quedaría reserva de mutualidad y socorro 70.000
Y las otras cuentas que cumplen lo de la partida doble sería gastos médicos del lado del haber 50.000 y gastos por ayuda 20.000, y así quedaría el asiento de cierre. No sé si hay alguna duda ahí. Y los demás también, no hay duda, chicos. Si tienen dudas, consulten, no tienen que quedarse con la duda. En el último asiento dice que un socio se retira de la asociación. Dice que tenía 50.000 como ahorros adicionales, tenía 160.000 de aportes personales, que eso es lo que le deducen de la planilla, y por parte de su patrono tenía un monto de 300.000. Entonces, aporte patronal 300.000, aporte asociado 160.000 y aporte asociado adicional 50.000. La suma de todo eso va a ser bancos del lado contrario, que en este caso serían 510.000 colones. Tome en cuenta que cuando un socio se retira, usted tiene que colocar estas cuentas del lado contrario de donde normalmente van. Cuando se retiene, van del lado del haber. Cuando ya el socio se va, se tienen que colocar del lado contrario, que en este caso se colocan del lado del debe. Entonces suman todo eso y ¿qué le darían al socio? Dinero, bancos, en este caso, porque se hace una transferencia bancaria. No sé si hay alguna duda ahí. Ok. A mí no sé si es que me come la tecnología, pero voy a dejar un toque de compartir porque no me deja tocar el botoncito del otro ejercicio. Vamos a ver. Ya les vuelvo a compartir otra vez. El siguiente es el ejercicio 2 de la, estamos hablando de la guía autónoma 5, el caso 2, GTA 5. Dice que la planilla de la empresa es de 9.555.450. Ese es el monto de la planilla, solo que dice que un 80% son asociados. Entonces, ¿cuántos son no asociados? El resto, un 20%. Se hacen los cálculos. Dice que el 80% son estos de aquí, 7.644.360, y el otro restante, que estamos hablando de un 20%, sería 1.911.090. Tengan mucho cuidado con esos porcentajes. Normalmente si hacemos las cosas, hacemos las cosillas rápidas a veces, o tengan cuidado, a veces uno está muy cansado a la hora de colocar un numerito. Si ustedes se comen un 1, un 0, lo que sea, ya todo cambia. Entonces, para que tengan ese cuidado. Eso es lo que da el 80% de la planilla, que son los asociados, y este 20% son los que no pertenecen a la asociación. Entonces ya tenemos los montos, se hace lo mismo, 7.644.360 por el porcentaje que aporta el patrono, que dice el ejercicio que es 5,33%. Eso multiplicado dice que da 407.444. Eso da el aporte patronal. El aporte patronal no asociado, ok, se le aplica el mismo porcentaje, 5,33%, por el monto de la planilla de los que no son asociados. Es decir,
por 1.911.090. Ese resultado da 101.861,10. Eso da el aporte patronal no asociado. Vamos a hacer lo mismo. Dice que de la planilla a cada asociado le van a rebajar un 5%. Entonces, de los asociados. Tomamos el monto de los asociados, que es 7.644.360 por el 5%. Y este monto que me da aquí es el equivalente al ahorro de los asociados, que dice que son 382.218 el monto de ahorro asociados. El aporte adicional dice que es 89.500. Entonces, todas esas cuentas se suman y va a ser la retención total, la retención por cobrar. 981.023,49. No sé si tienen alguna duda aquí. Chicos. Ok, perfecto. En el punto B es donde ya cae la platita que se retuvo a las cuentas bancarias de la asociación, entonces aumenta el banco y disminuye la retención por cobrar, el monto este de aquí. El ejercicio viene con una práctica, un punto adicional diferente al anterior. Dice que se le cobra una mensualidad de unas deudas a los asociados. Dice que lo que se está cobrando son unos documentos que hay que cobrar por 226.700 y de intereses son solamente 3.000. Entonces, la suma del documento más los intereses, que el interés se registra como un ingreso por intereses, sería bancos. Ambas cuentas sumadas da 229.700, que sería bancos. La deuda en sí, lo que se está cobrando de mensualidad son 226.700 y de intereses es 3.000. Sumamos y es bancos. Eso sería lo que habla ahí donde dice se cobra la mensualidad sobre 226.700 de deudas de asociados y intereses 3.000. No sé si hay alguna duda ahí. ¿Todos claros, chicos? Qué dicha. ¿Qué están comiendo? El siguiente asiento es cuando se hace la declaración de los excedentes. Dice que la empresa tienen excedentes 6.654.350. Entonces, esos son los excedentes. Dice que se va a aplicar un 5 de mutualidad, un 5% de reserva de mutualidad y de reserva de actividades diversas 2,75. Se le aplican los porcentajes. Este monto de aquí sale de esto por el 5% y este monto de aquí sale de esto por 2,75%. ¿Qué sigue? El siguiente paso es al excedente le vamos a restar las dos reservas. Chicos, ¿quién tiene el micrófono activado? Para que me ayuden ahí, porfa. Ok, entonces, a este monto de aquí, que es el excedente, le restan la reserva de mutualidad, que son 332.717,50 y le restan la reserva de actividades diversas, que es 2,75%, que da 182.994,63.
Esto menos estas dos cosas da esto que está aquí. Resulta y sucede que el ejercicio le está diciendo a ustedes que tienen que repartir el 65%. ¿Qué significa? Que se va a capitalizar, ya no dije nada, el restante. Entonces, ¿cuánto es lo que se va a capitalizar? Un 35%. Entonces, este monto que está aquí es lo que queda después de restarle las reservas. Entonces, a ese monto le vamos a aplicar, estamos con este cálculo que dice excedentes capitalizables. Le vamos a aplicar un 35%. Entonces, ojo, a ese monto le aplicamos el 35% y da 2.148.523,26. ¿De dónde salen? De lo que quedó después de haberle restado las reservas, que da estos 6.138.637,88. A ese monto le aplican el 35%. ¿De dónde saqué yo ese 35%? El ejercicio le dice que usted reparte el 65%. ¿Cuánto es la otra parte que no se reparte? El otro restante, el 35%. De ahí es donde sale ese 35%. Entonces, a este monto le aplicamos el 35% y me da ese resultado que está aquí. Ahora sí, continuamos. Esto fue lo que me dio después de restarle las reservas. Resulta y sucede que el ejercicio le está diciendo que usted va a capitalizar va a repartir un 65%. Entonces, a ese monto le aplican el 65% y les da 3.990.114,62. Entonces, como siempre, hay que aplicarle el impuesto de la renta. Entonces, a ese monto le vamos a aplicar el impuesto de la renta, que es un 5%. Entonces, esto por el 5% me va a dar el impuesto de la renta por pagar. Y dice que da 199.505,73. Entonces, lo que queda va a ser lo que se va a distribuir. Entonces, esto fue el monto que me dio después de haberle aplicado el 65%. Le restamos el impuesto de la renta y esa resta me da 3.790.608,89, que es la resta de lo que me dio por el 65% menos este monto de aquí. Y eso es el excedente por distribuir. No sé si hay alguna duda. Los demás también están claros, igual que ella. Ok, perfecto. Dice que se cancelan unos cheques de ayudas. Dice que por gastos varios 90.600. Se cancela con cheques, entonces sería bancos 90.600. Ese es el asiento que se hace para el pago de esas ayudas. Bueno, igual. Vamos a ver. Dice que un socio se retira. Dice que el aporte se retira de asociación y su fondo suma 12.600 del aporte personal. Entonces, aporte asociado 312.600. Y dice que del aporte del patrono son 425.400. Entonces,
Esas son las cuentas que se ven afectadas del lado del debe, se colocan del lado contrario y por consiguiente, como se están retirando, se disminuye bancos del lado del haber, la suma de estas dos juntitas, que tiene que darles 738,000. Así queda el asiento del socio que se retira de la asociación solidarista. ¿Estamos claros ahí? Ah, bueno, qué dicha. Sí, porque no me contestan nada, entonces digamos que sí, ojalá, que no sea como agua de charco. Dice que los excedentes, cuando se le pagan ya al socio y cuando se le paga el impuesto a Hacienda, entonces lo tomamos de aquí arriba, del asiento de la declaración de los excedentes. Excedentes por distribuir se toman de aquí. 3.790.608,89. El impuesto a la renta, cuando usted hace la declaración, hay que pagarlo. Ahí no lo está pagando. Aquí, cuando lo paga, se coloca del lado del debe. Aquí está. Entonces, estas dos cuentas del debe contra bancos. La suma de ambas da 3.990.114,62. Así queda el asiento cuando se pagan los excedentes y la retención al Ministerio de Hacienda. Dice que se pide que se haga un asiento de cierre de las ayudas que se le dieron a los asociados. Entonces, gastos varios. Fueron unas ayudas. Normalmente cuando hablamos de ayudas, siempre hablamos de la reserva de mutualidad, 90.600 contra gastos varios. Si de darse el caso se está dando otro tipo de ayuda para algún evento, una actividad social, la cuenta que se escribiría aquí sería reserva de actividades diversas. Pero cuando estamos hablando de una ayuda, un subsidio médico, estamos hablando de algún medicamento, gastos de sepelio, estamos hablando de esta reserva. Entonces la cuenta que se cierra es reserva de mutualidad 90.600 contra gastos varios 90.600 y terminó.